Dicen que todos nacemos sabiendo que vamos a morir, pero vivimos como si eso no fuera cierto, como si el tiempo fuera una fuente infinita y nuestros días estuvieran garantizados. Como si la muerte solo le pasara a otros y nosotros fuéramos una excepción, un error afortunado en la estadística de la existencia, pero el sabio no vive así, el sabio no le teme a la muerte porque la ha mirado a los ojos muchas veces. Porque cada mañana se recuerda a sí mismo que esto podría ser lo último que ve, lo último que siente, lo último que respira, y en lugar de temerle a esa idea, la abraza como una amiga silenciosa que le enseña a valorar cada segundo, cada palabra, cada gesto de amor que cruza por su vida, y entonces te preguntas, ¿qué pasa después de morir? Y los sabios antiguos no te dirán qué hay del otro lado, pero sí te dirán qué debe pasar antes de morir, porque eso es lo único que está en tus manos, porque lo que venga después escapa a tu control, pero como vives hoy es tu responsabilidad. Y si lo haces con virtud, con presencia, con entrega a lo que depende de ti, entonces no tendrás miedo de lo que venga, porque sabrás que tu alma está en orden y tu conciencia en paz. Marco Aurelio decía que no deberías vivir como si tuvieras 1000 años por delante, porque la muerte te pisa los talones y cada momento que dejas pasar es una parte de tu vida que ya no vuelve, y es cierto, la muerte no es un acontecimiento lejano. Es una compañera invisible que camina contigo todos los días, está en la posibilidad de un accidente, de una enfermedad, de una despedida, y sin embargo la ignoramos, la evitamos, como si al no pensar en ella, dejara de existir. Pero lo contrario es más sabio, recordarla a diario no es un acto mórbido, es un acto de poder, porque quien recuerda que va a morir, recuerda también que está vivo, y quien recuerda que está vivo, comienza a actuar con urgencia espiritual. Deja de postergar lo importante, deja de guardar palabras para otro día, deja de esperar el momento perfecto para amar, para perdonar, para soltar, y entiende que el momento perfecto es ahora, porque ahora es lo único que tienes garantizado. Lo único real, lo único eterno en el tiempo efímero, y tal vez cuando mueras no haya nada, tal vez haya otra vida, tal vez reencarnes, tal vez tu alma se funda con el universo o se disuelva como un suspiro entre galaxias. Pero ninguna de esas respuestas te cambia el presente tanto como el simple hecho de saber que vas a morir, porque saberlo con el alma, no solo con la mente, te transforma, te vuelve más consciente, más sereno, más sabio, más agradecido. Te vuelve menos reactivo, menos orgulloso, menos egoísta, y en ese cambio interior encuentras una paz que ya no necesita respuestas sobrenaturales, porque lo sagrado no está en lo que pasa después de morir, sino en cómo vives antes de hacerlo. Y vivir bien no significa vivir con lujos, ni con fama, ni con placeres acumulados, sino vivir con virtud, con presencia, con disciplina, con sentido, y cuando haces eso, la muerte deja de ser enemiga, se vuelve maestra. Se vuelve un recordatorio constante de que cada segundo que desperdicias en quejarte, en discutir por tonterías, en vivir dormido en placeres inútiles o rencores estériles, es una parte de tu alma que se marchita. Porque lo que pasa después de morir es menos importante que lo que muere en ti cada vez que no vives con verdad, con propósito, con intención, y tal vez no lo sepas, pero cada día que eliges actuar con integridad, con compasión, con valentía. Estás preparando tu alma para el momento de partir, porque morirás, sí, pero no como un esclavo que fue arrastrado por sus pasiones, sino como un guerrero que vivió de pie, y ese es el mayor honor del hombre. Vivir de tal forma que la muerte no tenga poder sobre él, porque no hay nada que temer cuando no hay nada que esconder, cuando no hay palabras no dichas, cuando no hay amor guardado, cuando no hay vida desperdiciada, y si llegas a ese punto, lo que pase después será irrelevante, porque ya fuiste eterno mientras estuviste aquí, en cada gesto de presencia, en cada acto de amor, en cada silencio lleno de sentido, fuiste eterno, y eso es lo que ningún final puede borrar. Porque el alma que vive despierta deja una huella que ni la muerte puede apagar. Y si alguna vez sientes miedo al pensar en la muerte, está bien, porque el miedo no es el problema es quedarte allí, paralizado, sin transformarlo, porque el estoico no elimina el miedo negándolo, lo trasciende observándolo. Lo convierte en sabiduría, lo convierte en una brújula que le recuerda dónde están las cosas verdaderamente importantes, porque lo que más temes perder suele ser lo que más valor tiene, pero también lo que más ataduras crea. Y ahí entra el arte del desapego, no como frialdad, sino como libertad, no como renuncia a amar, sino como decisión de amar sin poseer, sin exigir, sin depender, porque sabes que todo lo que tienes, incluso tu cuerpo, incluso tus relaciones, incluso tu nombre, puede desaparecer mañana, y aún así no te resistes, no te aferras, no mendigas permanencia, porque has comprendido que lo eterno no está en la duración, sino en la profundidad, y si amas con presencia, si vives con sentido,
Si respiras cada momento como si fuera el último, entonces no necesitas que dure para que sea real, y cuando mueras, lo único que quedará no será lo que acumulaste, ni lo que dijiste en voz alta, ni tus títulos, ni tus bienes, sino la forma en que hiciste sentir a otros, la energía que dejaste en cada espacio, la vibración de tu alma en cada recuerdo, porque la muerte no se lleva la esencia, solo se lleva la forma, y mientras la esencia haya tocado otras almas con verdad, nunca desaparecerá del todo, será como una nota musical que sigue vibrando en la memoria del aire, como una presencia invisible que transforma a quienes tocó, y esa es tu verdadera herencia, tu carácter, tu virtud, tu ejemplo, tu forma de enfrentar la vida con dignidad, tu silencio cuando pudiste gritar, tu paz cuando todo ardía, tu amor cuando todo se alejaba, y por eso la muerte no es un castigo, es una prueba de que fuiste prestado, de que nunca fuiste dueño de nada, ni siquiera de tu aliento, y entonces comienzas a vivir con más humildad, con más entrega, con menos soberbia, con más compasión, porque todos vamos hacia el mismo lugar, todos somos polvo con conciencia temporal, viajando en un cuerpo que no controlamos del todo, y cuando ves eso con claridad, se disuelven los rencores, las comparaciones, las guerras interiores, porque te das cuenta de que estamos aquí por un instante, y gastar ese instante en odio, en quejas, en lucha inútil, es el mayor desperdicio, y por eso el sabio cultiva la paz interior como su mayor tesoro, no para morir tranquilo, sino para vivir de verdad. Porque la única forma de prepararte para la muerte es aprender a estar presente ahora, a decir, te amo sin miedo, a pedir perdón sin orgullo, a dejar ir sin destruirte, y cuando haces eso, ya estás empezando a morir bien, que es otra forma de decir. Estás empezando a vivir con conciencia, y entonces la pregunta cambia, ya no es ¿qué pasa después de morir?, sino ¿qué estás haciendo con el tiempo antes de que eso ocurra? Porque cada día que vives sin propósito es una muerte anticipada, una rendición sin batalla, y no estás aquí para eso, estás aquí para elevar tu alma, para expandir tu conciencia, para ordenar tu mundo interno y caminar con poder sereno hacia el fin, sin temerle, sin correrle, sin disfrazarlo, solo aceptándolo como lo que es, la culminación del viaje, la graduación del alma que ha vivido con integridad. Y cuando te das cuenta de eso, ya no vives acumulando cosas, sino experiencias, ya no buscas validación externa, sino coherencia interna, ya no pides tiempo, sino que agradeces el que tienes, y así, día a día, construyes la eternidad desde el instante, no con grandes actos, sino con pequeñas decisiones conscientes, porque lo que pasa después de morir, nadie lo sabe con certeza, pero lo que pasa cuando olvidas que vas a morir es seguro, te desconectas, te distraes, te pierdes, y eso sí es una muerte lenta, una muerte en vida. Por eso el estoico no espera el final para despertar, vive cada día como si ya estuviera muriendo, no por tristeza, sino por lucidez. Porque cada segundo es una oportunidad de cerrar los ojos con honor si hoy fuera el último. Y cuando llega el momento, cuando el cuerpo se debilita y los sentidos comienzan a desvanecerse, cuando ya no hay más palabras por decir ni caminos por andar, entonces lo único que queda es el alma desnuda frente al misterio. Y ese momento es inevitable, no importa cuán joven seas, cuán fuerte te sientas o cuán lejos creas estar del final, porque ese día llegará, y lo sabrás, lo sentirás en el silencio, en la quietud que envuelve el aire, en la mirada profunda de quienes te aman cuando ya no pueden hacer nada más que estar ahí, sosteniéndote sin tocarte, hablándote sin esperar respuesta, y en ese instante no importará el juicio de los demás, ni los errores cometidos, ni las victorias alcanzadas, lo único que importará será cómo viviste, con qué intención amaste, cuánta verdad hubo en tus pasos, cuánta paz lograste cultivar en medio del caos, y si has vivido como un sabio, sin aferrarte, sin mendigar sentido donde no lo hay, sin traicionarte a ti mismo por encajar, entonces morirás con serenidad, sin gritos, sin resistencia, como quien entrega una tarea ya cumplida, y esa es la verdadera victoria del alma. Morir con los ojos cerrados y el espíritu en calma, porque nada duele más que una vida no vivida, una existencia hipotecada a los miedos, a la aprobación, al ego, y por eso la muerte no es injusta, es justa en su imparcialidad, no discrimina. No se olvida de nadie, no negocia con nadie, y precisamente por eso es la mejor maestra, porque te recuerda lo que de verdad importa, y al recordarlo, te transforma, te exige vivir con urgencia noble, con gratitud feroz, con amor consciente. Porque sabes que el reloj no se detiene, que tus padres no serán eternos, que tus hijos también se irán algún día, que las personas que amas son regalos temporales y que tú también lo eres.
Y cuando miras eso con ojos de sabiduría y no con desesperación, empiezas a honrar la vida como se merece, empiezas a hablar con más presencia, a mirar con más ternura, a tocar con más intención. Y así te conviertes en un canal de eternidad en medio de lo efímero, en un recordatorio viviente de que se puede vivir sin miedo, que se puede amar sin control, que se puede soltar sin sufrir, y entonces cuando llega ese último respiro, no hay caos. No hay desorden, solo aceptación, y esa aceptación no es pasividad, es poder, es la expresión más alta del dominio estoico, saber cuándo actuar y cuándo rendirse con dignidad, porque todo lo que empieza debe terminar, y ese final no es fracaso. Es perfección, es equilibrio, es parte del orden divino que nos trasciende, y tal vez, después de ese último aliento, tu alma cruce un umbral invisible, entre en otro plano, despierte en otra forma, o tal vez no. Tal vez todo se disuelva como un sueño que no recuerdas al despertar, pero en cualquiera de los dos casos, el alma que vivió bien no teme, porque sabe que hizo lo que estaba en sus manos, que caminó con firmeza aun cuando todo temblaba. Que fue luz en medio de la sombra, y eso es suficiente, porque lo eterno no es lo que nunca muere, es lo que deja huella sin quedarse, y tú puedes ser eso, tú puedes vivir de tal forma que el mundo no te olvide, no por lo que mostraste, sino por lo que fuiste en silencio, por el orden que mantuviste cuando todo era caos, por la paz que sembraste en quienes tocaste, por el amor que no gritaste pero que vibraba en cada gesto tuyo, y entonces la muerte ya no es un final. Es una continuidad invisible, es el eco de tu presencia extendiéndose más allá del cuerpo, más allá del tiempo, más allá de la carne, y por eso el sabio no huye de ella, la honra, la saluda con respeto, y cuando llegue el día, se entrega sin miedo. Porque sabe que el que ha vivido con conciencia no muere del todo, solo se transforma. Y así, cuando todo calla y ya no queda más que la respiración ausente del cuerpo abandonado, el mundo sigue, pero algo cambia, algo invisible se acomoda en su lugar, como si la vida misma guardara un segundo de silencio por cada alma que parte. Como si el universo respetara a los que vivieron con verdad, y aunque tú ya no estés, seguirás presente en las decisiones de quienes tocaste, en el rostro de aquellos que aprendieron de tu templanza. En los momentos en que alguien se detiene a respirar profundo antes de reaccionar porque tú le enseñaste a hacerlo con tu ejemplo, y eso es lo más alto a lo que puede aspirar el ser humano, vivir de forma que su muerte no sea olvido, sino legado. No sea sombra, sino dirección, no sea vacío, sino impulso, porque la verdadera inmortalidad no está en los templos ni en los monumentos, está en las pequeñas acciones cotidianas cargadas de virtud. Está en la manera en que enfrentaste el dolor sin perder tu humanidad, en cómo respondiste al rechazo sin perder la dignidad, en cómo seguiste adelante cuando el alma se te rompía por dentro, porque eso no muere, eso se transmite. Eso viaja más allá del cuerpo, más allá del tiempo, más allá de la carne, y el sabio lo sabe, por eso no teme al final, lo abraza como quien llega a casa después de una larga jornada, porque entendió que no vino aquí para quedarse. Vino para iluminar un tramo del camino, y que cuando su luz se apague, otras se encenderán con el fuego que él dejó, porque cada vida consciente es una antorcha para los que vienen detrás, y tú estás a tiempo de ser esa llama, tú estás vivo ahora. Respirando este momento, escuchando estas palabras, sintiendo quizás algo que no sabes cómo explicar, una nostalgia, una claridad, una urgencia, y esa urgencia es tu alma llamándote, es tu esencia recordándote que no estás aquí por casualidad. Que cada segundo cuenta, que tu muerte ya viene de camino, no como amenaza, sino como guía, como compañera silenciosa que te invita a no perder el tiempo en lo que no llena, a no entretenerte en lo que no importa, a no posponer la vida por miedo. Porque todo lo que no vivas desde la conciencia hoy será llanto reprimido en tu último aliento, será peso innecesario en tu despedida, y no estás hecho para eso, estás hecho para soltar con ligereza, para amar con libertad, para luchar sin obsesión, para caer con elegancia, para morir sin miedo, y eso solo se logra viviendo con orden interno, con propósito, con coraje sereno, y si alguna vez dudas, si alguna vez te sientes perdido o cansado, recuerda esto, la muerte te está observando. No para asustarte, sino para recordarte que tienes un deber con la vida, que no viniste a sobrevivir ni a quejarte, viniste a despertar, a trascender, a convertir cada instante en una oportunidad de ser eterno a través del amor que das. La paz que cultivas y la verdad que encarnas, y cuando hagas eso, cuando vivas así, entonces no importa lo que pase después de morir, porque ya habrás ganado lo único que importa, haber sido realmente tú en esta breve eternidad que llamamos vida.